Buenas noches, abogada y compañeros. Somos el grupo 3. Los integrantes somos Andrea Quirumbay, Melanie Eugenio, Cristín González, Alicia Catuto, Karen Reyes, José Luis Holguín y mi persona, Catherine Gallegos. Mi tema es las facultades jurisdiccionales de los tribunales y jueces. Los artículos relacionados con estas facultades pueden variar dependiendo del país y el sistema jurídico específico. A continuación se presentan algunos ejemplos de artículos que suelen estar relacionados con estas facultades. Por ejemplo, en el Código de Procedimiento Civil tenemos el artículo 8 y el artículo 9. El artículo 8 nos dice la prorrogación se verifica cuando las personas sujetas a las jueces o los jueces de una sección territorial determinada deben someterse a las jueces y los jueces de la sección más inmediata por falta o impedimento de aquellos. Un breve análisis del artículo 8 nos dice, este artículo establece el concepto de prorrogación en el ambiente de la jurisdicción territorial. De acuerdo con este artículo, cuando las personas están sujetas a la jurisdicción de jueces o juezas de una sección territorial específica, pero estos no están disponibles debido a falta o impedimento, las personas deben someterse a los jueces o juezas de la sección territorial más inmediata. También busca garantizar que las personas no se vean privadas de su derecho a un juicio justo y oportuno debido a la falta de disponibilidad de los jueces o juezas que deberían conocer su caso. Al permitir la prorrogación de la jurisdicción de la sección territorial más cercana, se asegura que los casos pueden ser atendidos de manera adecuada y que las personas puedan acceder a la justicia oportuna. En resumen, este artículo enfatiza la información, la importancia de la continuidad y eficiencia del sistema judicial al permitir la prorrogación de la jurisdicción territorial en caso de falta o impedimento de los jueces o juezas designados. Esto asegura que las personas puedan tener acceso a la justicia de manera oportuna y efectiva. El artículo 9 también del Código de Procedimiento Civil nos dice, la jueza, juez o tribunal que en principio no es naturalmente competente para conocer de un determinado asunto, puede llegar a hacerlo si para ello las partes convienen expresa o tácitamente en prorrogarle la competencia territorial. Una vez que se le ha prorrogado la competencia, la jueza, juez o tribunal excluyen a cualquier otro y no puede eximirse del conocimiento de la causa. La prorrogación expresa se verifica cuando una persona que no está por razón de su domicilio sometida a la competencia de la jueza o el juez se somete a ella expresamente, bien al contestar a la demanda, bien por haberse convenido en el contrato. La prorrogación tácita se verifica por comparecer en la instancia sin declinar la competencia o porque antes no ha acudido el demandado a su jueza o juez para que la entable. En un breve análisis, este artículo establece el concepto de prorrogación de competencia territorial en el ámbito judicial. Según este artículo, un juez o tribunal que no es naturalmente competente para conocer un determinado asunto puede llegar a hacerlo si las partes acuerden prorrogarle la competencia territorial, ya sea de manera expresa o tácita. Una vez que se ha acordado la prorrogación de competencia, el juez o tribunal excluye a cualquier otro y no puede eximirse de conocer el caso. La prorrogación expresa se da cuando una persona que no está sujeta a la competencia territorial del juez o tribunal se somete a su jurisdicción de manera expresa, ya sea al responder a la demanda o por haber acordado un contrato. Por otro lado, la prorrogación tácita se produce cuando comparece en el proceso sin declinar la competencia territorial o porque el demandado no se ha presentado ante su juez o tribunal para plantear la cuestión de la competencia. En resumen, este artículo establece las condiciones y formas en las que se puede prorrogar la competencia territorial de un juez o tribunal, ya sea de manera expresa o tácita. Esto permite que un juez o tribunal pueda conocer y resolver un caso incluso si no es naturalmente competente para hacerlo, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo. También tenemos como ejemplo el Código de Procedimiento Penal. En el artículo 16, la exclusividad. Solo los jueces de garantías penales y tribunales de garantías penales establecidos de acuerdo con la Constitución y las demás leyes de la República ejercen jurisdicción en materia penal, perdón. En un análisis tenemos que el artículo 16 establece la exclusividad de los jueces de garantías penales y tribunales de garantías penales en el ejercicio de la jurisdicción en materia penal. Esto significa que solo estos órganos judiciales están autorizados para conocer y resolver los casos penales de acuerdo con la Constitución y las reglas de la República. Este artículo también busca garantizar que los casos penales sean tratados por jueces especializados en la materia, asegurando así un debido proceso y una correcta aplicación de la ley.
Al asignar la jurisdicción exclusivamente a estos jueces y tribunales, se evita que los otros órganos judiciales, sin la debida capacitación y conocimientos en la materia, intervengan en los casos penales, lo cual podría afectar la imparcialidad y eficacia del sistema del sistema de justicia penal. En resumen, el artículo 16 asegura que solo los jueces de garantías penales y tribunales de garantías penales tienen la potestad para conocer y resolver los casos penales, lo cual contribuye a la calidad y legitimidad del sistema de justicia penal en el país. También tenemos, por ejemplo, en la Constitución del Ecuador, en el artículo 131, la Asamblea, ¿qué nos dice? La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que les asignen la Constitución y la ley, de las ministras o ministros de Estado o de la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública General, superintendencias y de los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de la Partición Ciudadana y Control Social, y las demás autoridades que la Constitución determine. Durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminar, para proceder a su censura y destitución se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, con excepciones de los ministros o ministras de Estado y los miembros de la función electoral y del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá las 2/3 partes. La censura producirá la inmediata destitución de la autoridad si de los motivos de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal. Se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente. En un breve análisis, el artículo 131 establece el proceso de enjuiciamiento político que puede ser llevado a cabo por la Asamblea Nacional en caso de incumplimiento de funciones por parte de determinadas autoridades públicas. Estas autoridades incluyen a los ministros de Estado, la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado y Fiscalía General del Estado, también la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública General, superintendencias, así como los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre otros que sean determinados por la Constitución. Para iniciar este proceso de enjuiciamiento político, se requiere que al menos una cuarta parte de los miembros de la Asamblea Nacional presenten una solicitud. En cuanto a la destitución, se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, excepto en el caso de los ministros de Estado y los miembros de la función electoral y del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá las 2/3 partes de los votos. Es importante destacar que la censura conlleva la inmediata destitución de la autoridad en cuestión. Si durante el proceso de enjuiciamiento político se encuentran indicios de responsabilidad penal, el asunto será remitido a la autoridad competente para su debido proceso. En resumen, el artículo 131 establece las condiciones y procedimientos para el enjuiciamiento político de determinadas autoridades públicas en caso de incumplimiento de funciones. Este mecanismo busca asegurar la rendición de cuentas y la responsabilidad de estas autoridades durante su ejercicio de cargo y hasta un año después de haber finalizado. También tenemos, por ejemplo, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el artículo 62, que nos dice: cada corte de apelaciones estará constituido por 3 jueces profesionales. Por razones de servicio, el Consejo de la Judicatura podrá crear en una circunscripción judicial una corte de apelaciones constituida por varias salas de 3 miembros cada una. Los jueces que integran la Corte de Apelaciones elegirán de su seno un presidente que durará un año en su ejercicio del cargo y podrá ser reelegido. Un análisis de esto, podríamos decir que el artículo 62 establece la forma en que están constituidas las Cortes de Apelaciones en el sistema judicial. Para cada corte de apelaciones se designarán 3 jueces profesionales. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura tiene la facultad de crear una corte de apelaciones con varias salas
en una circunscripción judicial determinada, donde cada sala estará compuesta por 3 jueces. Los jueces que conforman la Corte de Apelaciones elegirán a un presidente de entre ellos, el cual desempeñará el cargo durante 1 año y podrá ser reelegido también. Esto implica que el liderazgo de la Corte de Apelaciones será rotativo y no permanente. En resumen, el artículo establece las características y la organización de las Cortes de Apelaciones en el sistema judicial. Estas cortes estarán compuestas por los jueces profesionales y podrán estar organizadas en varias salas. Además, se establece que la posición de presidente de la Corte de Apelaciones es temporal y se elige de entre los jueces que la conforman. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Facultades correctivas de los tribunales y jueces. Es de suma importancia realizar el estudio sobre las facultades que tienen los jueces al momento que se susciten percances, como es el caso en mención, encontrándose establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial, norma infraconstitucional que tiene por objeto normar todas las actuaciones que se presenten en la administración de justicia a través de los servidores judiciales, garantizando así todos los ciudadanos una efectiva y eficiente aplicación de los principios constitucionales dentro de la justicia, amparados desde la norma suprema, tratados internacionales y demás leyes. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 1, nos manifiesta que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, por lo que cada servidor público, mediante actuaciones, debe tutelar los derechos de los ciudadanos, evitando discriminación o vulneración de derechos algunos, garantizando una justicia digna. También a través de la administración de justicia se presenta a dar una solución a los conflictos de relevancia jurídica mediante la aplicación e interpretación de las normas establecidas. Por este motivo, las partes procesales les interesa en sí la sentencia, ya que por medio de la sentencia buscamos lo que es la administración de justicia que otorga la solución al litigio. El juez dicta lo que son 3 respectivas sentencias en ejercicio de función jurisdiccional, teniendo como misión precautelar los bienes en el honor de los ciudadanos. Por este motivo, sus sentencias las emite con la plena libertad y criterio y conciencia, ya que su función es aplicar derecho, no crearlo, ya que es tarea jurisdiccional, más no legislativa, cumpliendo con la ley le concede y otorga. En el artículo 131, las facultades correctivas de los jueces y los jueces, a fin de observar una conducta procesal correspondiente a la importancia y respecto a la actividad jurisdiccional, las jueces o jueces deben: 1. Devolver a los escritos ofensivos o injuriosos, sea de injurias, vayan dirigidas contra la jueza o juez, servidora o servidora de tribunal, juzgado, contraparte o defensor, sin perjuicio de la sanción que pudiera imponer y lo dispuesto por el Código Orgánico Integral Penal. Para devolver el escrito e interponer sanción, el tribunal o jueza o juez ordena que la secretaria o el secretario deje la copia de la fe presentando en el expediente y archive la copia del escrito si ésta contuviere la interposición de un recurso o la petición de la aclaración o aplicación en reforma o revocatoria u otra semejante. Dispondrá que la actuaria o el actuario deje copia de la parte que contiene petición y proveerá a ella el procedimiento de retiro que injuria por parte de la defensora o defensor, que obliga al juez o la jueza a aplicar la sanción correspondiente. También tenemos por lo consiguiente, el ítem 2, expulsar de las actuaciones judiciales a quienes no alteren su desarrollo o atenten contra su legal evolución. También tenemos lo que es sancionar a los defensores privados y no comparezcan a cualquier audiencia judicial, como multas hasta de 2 salarios básicos
unificados del trabajador en general, salvo caso fortuito o fuerza mayor, y aplicar las demás sanciones que este código y otras normas establezcan. Buenas tardes, abogada. El artículo 128 del Código Orgánico de la Función Judicial en Ecuador establece una serie de prohibiciones para los jueces con el fin de garantizar la imparcialidad e independencia del Poder Judicial. Estas prohibiciones buscan evitar que los jueces tengan conflictos de interés, participen en actividades que puedan comprometer su imparcialidad e independencia y reciban beneficios indebidos. Las prohibiciones establecidas en este artículo son las siguientes. Primero, manifestar su opinión anticipada en causa que se estuvieran juzgando o debieran juzgar. Segundo, ser síndicos o depositarios de cosas litigiosas y herbáceas o ejecutores testamentarios salvo que sean legitimarios. Tercero, ausentarse del lugar de su residencia ordinaria en los días de despacho sin previa licencia del respectivo superior. Cuarto, conocer o resolver causas en las que intervengan como partes procesales o coadyuvantes o como abogados los amigos íntimos o enemigos capitales o manifestos de los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Quinto, retardar o denegar injustificadamente el despacho de los asuntos sometidos a su competencia. Sexto, participar en actividades que lleven a la interrupción o mengua del servicio público de administrar justicia. Séptimo, tomar interés directamente o a través de terceros en remates o ventas en pública subasta de bienes que se hagan en cualquier unidad judicial. Octavo, ejercer la profesión de abogados directamente o por interpuesta persona. Noveno, facilitar o coadyuvar de cualquier forma para que personas no autorizadas por la ley ejerzan la abogacía. Décimo, percibir o exigir derechos, cuotas, contribuciones u otros bienes o valores de patrimonio ajeno por el desempeño de sus funciones. Onceavo, ser representante de terceros que tengan celebrados contratos con el sector público o con entidades que manejen fondos públicos. Doceavo, recibir o reunirse con una de las partes sin previamente notificar a la contraparte. Terceavo, las demás que señale la ley. Además de establecer prohibiciones, el artículo 128 también establece obligaciones y responsabilidades que deben cumplir los jueces en el ejercicio de sus funciones. Estas obligaciones incluyen el deber de actuar con imparcialidad, objetividad y probidad. La imparcialidad es un elemento central en el ejercicio de la función judicial y los jueces deben tratar a todas las partes por igual sin favorecer a ninguna de ellas. La objetividad implica basar las decisiones únicamente en la ley y los hechos presentados ante ellos sin dejarse influenciar por consideraciones personales, políticas o externas. La probidad exige a los jueces actuar con integridad y honestidad, evitando cualquier forma de corrupción, soborno o influencia indebida que pueda comprometer la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial. La independencia judicial es un principio consagrado en el ámbito internacional de los derechos humanos y es esencial para el correcto funcionamiento de un Estado de Derecho. La independencia judicial garantiza que los jueces y juezas puedan ejercer sus funciones de manera autónoma sin estar sujetos a influencias externas que puedan afectar su imparcialidad. Esto significa que deben ser libres para aplicar la ley y tomar decisiones basadas únicamente en los hechos y las pruebas presentadas ante ellos. La independencia judicial se refleja en varios aspectos, como la autonomía en la toma de decisiones y la selección y designación de los jueces de manera transparente y basada en méritos. En Ecuador, nuestro país, se han tomado medidas para fortalecer y proteger la independencia judicial, como la creación del Consejo de la Judicatura, como órgano administrativo autónomo encargado de la selección y evaluación de los jueces. Además de las prohibiciones y obligaciones establecidas en el artículo 128 del Código Orgánico de la Función Judicial en Ecuador, existen otros aspectos importantes relacionados con el funcionamiento del sistema de justicia en el país. Por ejemplo, la Constitución de la República del Ecuador establece que la justicia es un servicio público que tiene como finalidad garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las personas. Asimismo, la Constitución establece que la justicia debe ser gratuita, expedita, imparcial, transparente y eficaz. Otro aspecto importante es que el sistema de justicia cuente con los recursos necesarios para garantizar su correcto funcionamiento. Esto implica contar con un presupuesto adecuado para la administración de justicia, así como con la infraestructura y tecnología necesarias para llevar a cabo los procesos judiciales de manera eficiente y efectiva. En resumen, el sistema de justicia en Ecuador se rige por el artículo 128 del Código Orgánico de la Función Judicial,
que establece prohibiciones y obligaciones para los jueces y juezas con el fin de garantizar la imparcialidad e independencia del Poder Judicial. Además, la Constitución de la República establece que la justicia es un servicio público que debe ser gratuito, expedito, imparcial, transparente y eficaz. La independencia judicial, la selección y designación de los jueces debe ser de manera transparente y basada en méritos, y la asignación de recursos adecuados son aspectos fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de justicia en el país. Muchas gracias. A continuación, mi siguiente compañera. Muy buenas noches, abogada y compañeros. Mi tema daré es requisito para ser juez a juez. Antes de empezar con mi tema, voy a dar una pequeña explicación de lo que se basa mi tema, ¿no? Las juezas y jueces y demás servidores de la función judicial nombrados previo concurso de merecimientos y oposición que se encuentran dentro de los regímenes de la carrera de la función judicial gozan de estabilidad, salvo los casos de las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia y los servidores judiciales a quienes expresamente se les fija un periodo determinado para el desempeño de su cargo. Cuando se produjese una vacante de juez a juez de Corte Provincial, de Tribunal Penal o de Juzgado dentro del sistema de carrera judicial, el Consejo de la Judicatura realizará la convocatoria para efectuar el concurso de merecimientos y oposiciones respectivos, así como la fase de impugnación control social del concurso, ¿no? Ya para entrar en tema, los requisitos para ser juez de la Corte Provincial son ser ecuatoriano, gozar de derecho de participación política, tener el título de abogado y haber ejercido la profesión por un mínimo de 7 años. Los requisitos para ser juez de la Corte Nacional de Justicia son las mismas que la anterior, pero en cambio tiene que haber ejercido la profesión por un mínimo de 10 años. En su proceso de selección, cuando se inicia el proceso, el Pleno del Consejo de la Judicatura convoca el concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. El concurso se desarrolla en 5 fases: convocatoria, postulación, méritos, oposición e impugnación de ciudadanía y control social. Para ser conjueza o conjuez, tengo entendido que los conjueces tienen como función reemplazar por sorteo a los jueces en caso de impedimento o ausencia, y del mismo método se deberá reunir los mismos recursos que para ser jueza o juez del órgano judicial en que se desempeñará sus funciones, ¿no? Por último, los magistrados están exentos de todo cargo militar electoral y de cualquier otra carga de servicio público, aún en tiempo de estado de excepción. Por otra parte, pude encontrar de mi mismo tema artículos en el Código Orgánico de la Función Judicial, que son el artículo 134, el 175 y el 207. En el artículo 134, en la sección 2, para requisitos para ser juez a juez, nos indica que el artículo 134 nos establece aquellos requisitos generales para ser jueza o juez, entre los cuales encontramos de manera primordial ser ecuatoriano, tener el título de abogado y mantenerse en goce de los derechos de participación política. Mantiene una concordancia con los requisitos que establece el artículo 175 del mismo cuerpo legal. Ya. En el artículo 207 puedo entender en mi análisis que con respecto a este artículo y el anterior mencionado hay una variación con el número 3, que establece un lazo mínimo de 7 años de haber ejercido la profesión de abogado o haber impartido la docencia universitaria, y añadiendo que se mencionaron para ser juez. Y por último, en el artículo 175, requisitos para ser juez a juez, mi análisis en este artículo nos puntualiza todos aquellos requisitos que se deben de cumplir para poder ser juez o jueza de la Corte Nacional de Justicia, como ser de nacionalidad ecuatoriana, mantener vigente y reconocido el título de abogado y haber ejercido la profesión de abogado, o haber impartido docencia universitaria por un lapso mínimo de 10 años. A continuación, mi compañera. A
excepciones de cargos públicos. La excepción de cargos públicos es un concepto legal que se refiere a la inmunidad o protección que tienen ciertos funcionarios o empleados públicos frente a ser procesados o responsabilizados por ciertos actos que realizan en el ejercicio de sus funciones. En general, las excepciones de cargos públicos protegen a los funcionarios de ser demandados o procesados por acciones que realicen en el desempeño de su cargo, siempre y cuando estas acciones sean consideradas como parte de sus funciones oficiales y estén dentro de los límites establecidos por la ley. Sin embargo, esta inmunidad no implica en los casos de delitos graves como la corrupción o abuso de poder. Además, los funcionarios públicos aún pueden ser sujetos y investigaciones y juicios políticos por parte de los órganos competentes. Es importante destacar que la excepción de cargo público no implica impunidad total, sino más bien una protección para que los funcionarios puedan desempeñar sus funciones sin miedo a represalias. La finalidad de garantizar el correcto funcionamiento del gobierno y la administración pública como tal, el artículo 5 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público establece que las excepciones para ocupar puestos en el servicio público sin someterse al proceso de concurso de mérito y oposición. Estas excepciones incluyen los puestos de carácter provisional, de libre nombramiento y remoción, y de periodo fijo, incluido de la carrera de servicio público según el artículo 17. El artículo 17 establece las diferentes clases de nombramiento para los puestos en los funcionarios públicos. Entre los ejemplos está el nombramiento permanente, una persona que ha pasado exitosamente un concurso de mérito y oposiciones para los puestos de la administración pública y ha aprobado el mérito de prueba, recibe un nombramiento permanente. El nombramiento provisional, esta es cuando una persona e institución necesita cubrir temporalmente un puesto debido a una ausencia o vacante, es puesto a otorgar un nombramiento provisional a alguien para ocupar este puesto hasta que se realice un concurso o se designe a alguien de manera permanente. Nombramiento de libre nombramiento y remoción. En el caso de puesto de una alta dirección política estratégica o administración, el nombramiento puede ser otorgado por razones de confianza y discrecionalidad, sin necesidad de un concurso. Por ejemplo, el presidente de un país puede designar directamente a su ministro de Finanzas, como también el nombramiento de periodo fijo. Algunos puestos pueden tener una duración específica determinada por la ley o reglamento. Por ejemplo, un consultor contratado para llevar a cabo un proyecto específico en una institución pública puede tener un nombramiento por un periodo fijo como de 6 meses a 1 año. Gracias. Secretario del juez subrogante. Subrogación es el acto mediante el cual, por orden escrita del coordinador de área o de la máxima autoridad, un servidor deba cumplir las funciones y responsabilidades de un cargo mayor nivel ocupacional cuyo titular se encuentra ausente temporalmente. En los artículos 474 al 479 del Código Orgánico General de Procesos, solamente son unos ejemplos de los artículos que se refieren a las funciones del secretario del juez subrogante. Es importante tener en cuenta que los artículos pueden variar dependiendo del país. El secretario del juez subrogante es funcionario que trabaja en el ámbito del sistema judicial y tiene responsabilidades específicas relacionadas con el apoyo y asistencia al juez subrogante. Las funciones del secretario pueden variar según el país y el sistema judicial en que se encuentre. Por lo general incluyen lo siguiente: asistencia al juez, preparación de documentos, archivos y gestión de casos, comunicación con las partes y asesoramiento legal. En el punto 1, asistencia del juez. Ayuda al juez en el manejo de sus tareas diarias y puede ser responsable de organizar la agenda del juez, programar audiencias y mantenerse al tanto de los plazos, fechas importantes de casos que el juez atiende. En la preparación de documentos,
También tiene la responsabilidad de preparar y redactar documentos judiciales como resoluciones, sentencias, órdenes y otros escritos legales bajo la supervisión del juez surrogante. En el punto archivos y gestiones de casos, también se encarga de mantener y gestionar los archivos de casos que están bajo la jurisdicción del juez, asegurándose de que la documentación esté organizada y accesible cuando sea necesario. Comunicación con las partes. El secretario puede ser el punto de contacto entre las partes involucradas de un caso y el juez, transmitiendo información relevante y programando citas o audiencias. En lo que se refiere a asesoramientos legales, aunque el secretario no tiene la autoridad para tomar decisiones judiciales, puede asesorar al juez surrogante en cuestiones legales y brindar información relevante para tomar decisiones. Es importante tener en cuenta que las funciones específicas de un secretario del juez surrogante puede variar según la jurisdicción y las regulaciones locales. Además, el término del juez surrogante se refiere a un juez temporal o interino que ocupa el lugar de un juez titular en caso de ausencia o incapacidad temporal. Buenas noches, abogada. Importancia del papel de los jueces en el Estado constitucional. Actualmente los jueces deben asumir el desafío de constituirse en el primero y principal protector de los derechos y creador cotidiano del derecho. Más allá de la ley están los derechos fundamentales y el juez debe protegerlos aun cuando no están expresamente reconocidos por la ley ordinaria. Debemos recordar que el juez constitucional es una de las autoridades máximas dentro del Estado constitucional, es decir, en todo el tipo de Estado que tiene y existe en la Constitución, que es totalmente reconocida como una normativa. Hoy en día la Constitución ya no es una mera declaración política de principios. La Constitución se ha convertido en el principal elemento normativo de todo sistema jurídico y de la aplicación preferente a la pirámide keynesiana en la primera Constitución y de la primacía constitucional. Los jueces tienen un papel muy importante dentro del Estado constitucional, debido a que son aquellos que tienen la dicha obligación y deber de aplicar la ley en consonancia con los derechos y garantías proclamados por la Constitución. El juez no puede negar la protección de los derechos que le son solicitados a todo ciudadano. Sin embargo, existe en ausencia de la normativa expresa. Los derechos que nos pertenecen actualmente deben ser tutelados por los jueces y tribunales. Aunque esos derechos no aparezcan ser reconocidos en la ley, deben ser protegidas por el Estado. La función que debe cumplir hoy está lejos del rol estático y mecánico que significó y se le atribuyó en los primordios del Estado de Derecho. Antes de aplicador ciego de la ley, hoy el juez desempeña un papel mucho más atractivo y fundamental. Es el principal protector de los derechos fundamentales y a través de la interpretación de la norma desde la Constitución. Es creador de derecho, por ende es de gran importancia el papel que cumplen cada uno de ellos, que debe ser respetado por todo ciudadano, porque además son quienes toman las decisiones para llegar a la justicia inmaterial y defender los derechos fundamentales de todo ciudadano, como lo son el de la vida, el del agua, el de la salud, entre otros. Estos derechos son muy importantes para nosotros como seres humanos, por ende no deben ser violados por medio de otras personas. Hasta aquí mi intervención, abogada.